Capacidad del canal gaussiano. Los recursos que permiten la transmisión de información son el ancho de banda y la potencia. El resultado matemático más importante de la historia de las telecomunicaciones establece que la cantidad de bits por segundo que se pueden transmitir fiablemente por un sistema de comunicaciones está dado por la fórmula que vemos en pantalla. La base de este resultado es la fórmula de la capacidad del canal gaussiano, que es el tema de este vídeo. Supongamos que podemos aproximar la forma de una manzana por una bola perfectamente esférica. Si el radio de la bola mide 5 centímetros y el espesor de la piel es 0,5 milímetros, podemos calcular fácilmente la proporción del volumen de la manzana que corresponde a la piel, que es aproximadamente el 3%. Pero, ¿qué ocurriría si viviéramos en un universo de dimensión L mucho mayor que 3? El volumen de la bola sería proporcional al radio elevado a L, con lo que el cálculo anterior nos daría la fórmula general que vemos en pantalla. Por ejemplo, para L igual a 1000, más del 99,99% del volumen de la manzana estaría contenido en la piel. Y si seguimos aumentando la dimensión, podemos conseguir que el porcentaje de volumen correspondiente a la piel sea tan grande como queramos. Y este resultado se mantendría igualmente si el espesor de la piel fuera de 1 milésima o de 1 millonésima de milímetro, porque cualquier número menor que 1 se puede convertir en un número tan pequeño como deseemos a base de multiplicarlo por sí mismo muchas veces. Esto es muy curioso, pero ¿qué tiene que ver con el resultado matemático más importante de la historia de las telecomunicaciones? Pues tiene muchísimo que ver, como explicamos en este vídeo, en el que presentamos una aproximación geométrica intuitiva a la fórmula de Shannon de la capacidad del canal gaussiano. Este vídeo se estructura en 3 partes: presentación del teorema, estudio del fenómeno de concentración en la esfera, que es la base de la aproximación geométrica, y aproximación geométrica a la demostración del teorema. Primera parte: presentación del teorema. Un canal gaussiano es el que tiene como entrada números reales y como salida la suma del valor de entrada más un valor aleatorio, llamado ruido gaussiano, que sigue una distribución gaussiana de media nula y varianza sigma n al cuadrado. Una consecuencia del teorema general de Shannon de capacidad de canal es que con un canal de este tipo se puede transmitir información con una probabilidad de error tan pequeña como deseemos, siempre que lo hagamos con una tasa de información por debajo de cierto valor, denominado capacidad del canal. Esta capacidad depende de la varianza del ruido, sigma n cuadrado, y del valor cuadrático medio de los valores de entrada, S, que refleja la limitación en la potencia del transmisor. La fórmula de la capacidad del canal, medida en número medio de bits de información transmitidos por uso del canal, es la que vemos en pantalla. ¿Cómo conseguimos transmitir bits, es decir, ceros y unos, con un canal como este? Podemos hacerlo utilizando un sistema intermedio entre el transmisor y el canal, denominado codificador, y otro entre el canal y el receptor, denominado decodificador, que operan como explicamos a continuación. El codificador y el decodificador hacen uso de una lista formada por 2 elevado a b vectores de L componentes reales denominada código. El codificador recibe del usuario vectores de b bits. Con ellos forma un número binario de b cifras que utiliza como índice para seleccionar un vector del código, que es el que transmite. De esta forma estamos transmitiendo b bits utilizando el canal L veces. Luego la tasa de información, ρ, es igual a b partido por L, y el número de vectores que forma el código podemos escribirlo como 2 elevado a ρ por L. El decodificador, por su parte, recibe el vector transmitido con la adición de ruido aleatorio gaussiano a cada componente. Entonces elige el vector del código más cercano al vector recibido, en términos de distancia euclidia, y genera como salida el número binario correspondiente al índice de este vector dentro del código. Ahora que ya conocemos la codificación por bloques, podemos formular el teorema de una forma más concreta. Para un canal gaussiano con varianza de ruido, sigma sub n al cuadrado, y un transmisor con energía media por muestra, S,
dada una tasa de información, ρ, menor que C de S partido por sigma sub n al cuadrado, y un objetivo de probabilidad de error, Pe, el teorema asegura que existe un tamaño de bloque L y un código formado por 2 elevado a ρ L vectores de L componentes que se transmitirán con probabilidad de error de bloque menor que Pe. Observemos que la probabilidad de error de los bits de información transmitidos es menor o igual que la probabilidad de error en la transmisión de un bloque, porque entre los índices del bloque transmitido y del bloque recibido puede haber bits en común. Segunda parte. El fenómeno de la concentración en la esfera. La demostración se basa en las propiedades de ciertas variables aleatorias en dimensión muy alta que vamos a presentar y visualizar en esta parte del vídeo. Consideremos en primer lugar vectores aleatorios que notamos como S barra, generados con una distribución de probabilidad uniforme dentro de la bola de dimensión L y radio A. Esto quiere decir que la probabilidad de que un vector generado de acuerdo con esta distribución de probabilidad caiga dentro de una cierta región de la bola es igual al volumen de la región en cuestión, dividido entre el volumen de la bola. Llamaremos a estos vectores vectores de señal. El volumen de la bola L-dimensional de radio A es proporcional a A elevado a L, con un coeficiente de proporcionalidad, Cl, que no afecta a nuestro cálculo. Vamos a calcular la probabilidad de que un vector esté a una distancia menor que delta de la superficie de la bola. De acuerdo con la fórmula que vemos en pantalla, por pequeño que sea delta, esta probabilidad tiende a 1 cuando L tiende a infinito. Por tanto, las señales S barra se concentran, según aumenta L, tan cerca de la superficie de la bola como deseemos. Para visualizar este fenómeno, generamos vectores aleatorios con distribución uniforme dentro de la bola y los representamos en el plano de la imagen con una orientación aleatoria, pero respetando la norma del vector. Vemos cómo, según aumenta la dimensionalidad, los puntos que representan estos vectores se concentran más y más cerca de la circunferencia. Ahora consideramos vectores que llamaremos vectores de ruido, y notaremos por n. Estos vectores se definen por tener L componentes gaussianas independientes de media nula y varianza sigma sub n al cuadrado. Nosotros estamos interesados en la distribución de los vectores n barra, iguales a n partido por la raíz cuadrada de L. En pantalla vemos las fórmulas de la media y la varianza del módulo al cuadrado de estos vectores. Como la media de este valor es sigma sub n al cuadrado y la varianza tiende a 0 cuando L tiende a infinito, tenemos que los vectores de ruido también tienden a concentrarse cerca de la superficie de una esfera, que en este caso es de radio sigma sub n. Para apreciar este fenómeno, generamos vectores de acuerdo con la distribución de probabilidad que hemos descrito. De nuevo, para poder visualizarlos, los representamos en el plano de la imagen con una orientación aleatoria, pero respetando la norma del vector. Vemos cómo según aumenta la dimensionalidad, los puntos que representan estos vectores se concentran más y más cerca de la circunferencia. Ahora consideramos vectores aleatorios que son suma de un vector del primero de los dos tipos que acabamos de estudiar, es decir, un vector de señal distribuido uniformemente en la bola de radio raíz cuadrada de S, más un vector del segundo tipo, es decir, un vector de ruido, generados de forma independiente. Llamaremos a los vectores suma vectores de observación y los representaremos por R barra. Si calculamos la media y la varianza de la energía de estos vectores, obtenemos los valores que vemos en pantalla. La media de la norma al cuadrado de los vectores tiende a un valor constante S más sigma sub n al cuadrado, y la varianza de esta norma al cuadrado tiende a 0. Por tanto, estos vectores también tienden, para dimensionalidad alta, a concentrarse cerca de una esfera. Para visualizar las distribuciones de señal, ruido y observación,
generamos vectores de señal y vectores de ruido en dimensionalidad L, y los visualizamos en el plano respetando normas y ángulos de cada trío de vectores. Observemos que los valores en torno a los que se concentran las normas de los vectores satisfacen el teorema de Pitágoras, de forma que los vectores de señal, ruido y observación tienden, en dimensiones altas, a formar triángulos rectángulos. Tercera parte. Justificación geométrica. Consideramos sistemas de transmisión que utilizan códigos formados por vectores obtenidos mediante una distribución de probabilidad uniforme dentro de la bola de dimensión L y radio raíz de SL. De esta forma, aseguramos que todas las señales tienen energía menor o igual que SL, que es la forma más sencilla de asegurar que el valor cuadrático medio de los valores transmitidos es menor o igual que S. Fijado un objetivo P sub E de probabilidad de error, calcularemos una cota superior de la probabilidad de error media de estos sistemas, y veremos que se puede hacer más pequeña que P sub E para un valor de dimensionalidad L suficientemente grande cuando se opera por debajo de la capacidad de canal. Ello significará que existen modulaciones para las cuales la probabilidad de error es menor que P sub E, porque de lo contrario la probabilidad de error media sería mayor que este valor. La probabilidad de error media de los sistemas, P sub B barra, coincide con la probabilidad de que en un sistema elegido al azar se produzca un error de transmisión. Vamos a calcular una cota de esta probabilidad. En cada transmisión se genera un vector S y se recibe R igual a S más N. Consideramos las versiones normalizadas de estos vectores, obtenidas al dividirlos entre la raíz cuadrada de la dimensionalidad L. Estos tres vectores tienen las caracterizaciones probabilísticas que hemos estudiado en la sección anterior. Por tanto, para una dimensionalidad L alta, podemos suponer que las distribuciones de S barra y R barra se concentran, respectivamente, en esferas de radios raíz cuadrada de S y raíz cuadrada de S más sigma n al cuadrado. Dada una transmisión concreta, podemos representar el plano definido por los vectores S barra y N barra mediante el diagrama que vemos en pantalla. Se producirá un error cuando alguna señal del código distinta de la transmitida esté más cerca que esta de la señal recibida. Esta es la probabilidad de que haya alguna otra señal del código en la región con forma de lente que vemos en la figura. Vamos a calcular la altura de esta región, h sub 0, igualando dos expresiones del área del triángulo rectángulo OSR. La probabilidad de que algún vector del código se encuentre en la región lenticular es menor o igual que la suma de las probabilidades de que cada uno de los vectores concretos del código se encuentre en la región. Como los vectores código se han obtenido mediante una distribución uniforme de probabilidad en la bola de radio raíz cuadrada de S, la probabilidad de que un vector concreto del código se encuentre en esta región es el cociente entre el volumen de la región y el volumen de la bola. Y el volumen de esta región será menor que el de la bola de radio h sub 0. Utilizando este hecho, obtenemos la cota de la probabilidad media de error que vemos en pantalla. Si operamos por debajo de la capacidad de canal, vemos que esta cota tiende a 0, cuando L tiende a infinito. Por tanto, hemos demostrado el resultado deseado. Hemos visto que si transmitimos un número de bits por uso del canal inferior al valor que nos da la fórmula de la capacidad, podemos conseguir una probabilidad de error tan baja como deseemos. Pero no hemos justificado que esto no sea posible para tasas de información mayores. Una justificación geométrica de que esto no es posible se obtiene de la siguiente forma. Para tener baja probabilidad de error, los vectores del código deben estar más alejados uno de otro que 2 sigma sub n. De lo contrario, habrá observaciones que den lugar a detecciones equivocadas. El número de vectores que cumplen esta condición de separación estará limitado por el número de bolas de radio sigma sub n que caben dentro de la bola de observaciones. Y este número será como mucho el cociente entre los volúmenes de ambas bolas. Esto nos da la cota que vemos en pantalla,
que coincide precisamente con el número de señales correspondientes a una tasa de información igual a la capacidad del canal. Si comparamos la justificación geométrica de la primera parte del teorema con la de la segunda, observamos que hemos obtenido el mismo número como cociente de los volúmenes contenidos en pares de esferas distintos. En el primer caso, se trata de la esfera auxiliar y la esfera de señales, y en el segundo, de la esfera de ruido y la esfera de observaciones. Esto se debe a que los radios de ambos pares de esferas presentan el mismo cociente, porque son lados correspondientes de triángulos semejantes. Terminamos este vídeo con unas referencias bibliográficas. Las justificaciones geométricas que hemos dado corresponden al artículo de Shannon que vemos en pantalla. Este argumento geométrico se puede transformar en una demostración matemáticamente rigurosa que merece vídeo aparte y que se puede encontrar en el texto de Bosencraft y Jacobs.